Bienvenidos, ¿cómo están? Un gusto volver a vernos en esta cita de cada lunes de Voz y Voto, en una jornada clave para la economía y la política del país. Ya los saludo a mis compañeros, Florencia Ripoll, hola, Federico Julián. Gianmaria, ¿cómo Hola, están? Julián. Hola, Hola, Fede, Flor. ¿cómo estás? Lunes al rojo vivo, Flor. Como la economía. Sí, ha sido un día complicado, fue eterna esa hora que tuvimos que esperar a escuchar al presidente y estamos muy pendientes de cómo le vaya el ministro Duhovne en Washington con el Fondo Monetario. En nuestro programa de hoy vamos a estar hablando de lo que está pasando con el gobierno y vamos a hacer énfasis en la imagen del presidente. Para eso nos va a acompañar Gustavo Córdoba, un especialista en encuestas. En el capítulo de análisis de las medidas anunciadas hoy vamos a tener una mesa con un economista, Juan Manuel Garzón, y un dirigente empresario PYME, Enrique Humbert. En medio de esta crisis política y económica que vive el país, también hay lugar para la cuestión electoral. El próximo domingo se elige intendente en la ciudad de Marcos Juárez y estarán aquí en Voz y Voto los dos principales candidatos a intendente. Estos son los temas, están los protagonistas, esto es Voz y Voto 2018. Como decíamos en la presentación del programa, ha sido un lunes caliente, un lunes negro también, porque la economía no ha dado muestras de cierta tranquilidad, el dólar mantuvo su tendencia alcista y Macri habló por la mañana, dio un discurso que estaba preparado para las 8:30, se tardó bastante, casi una hora, y dejó algunas pautas que después completó el ministro Duhovne. Vamos a repasar junto a Mariano Bergero, editor adjunto de Política de La Voz del Interior, qué pasó esta mañana, qué está pasando con el gobierno, con Cambiemos y cuáles han sido las claves que se mencionaron esta mañana. ¿Cómo estás, Mariano? Hola Federico, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo podemos resumir lo que pasó esta mañana? ¿Qué ha anunciado el gobierno que intenta cambiar un poco la tendencia, la mala tendencia que está teniendo la economía argentina? Bueno, después de lo que fue la semana pasada y también hoy un comienzo de semana muy complicado, sobre todo mucha volatilidad y básicamente falta de credibilidad y confianza respecto tanto del mercado como de muchos agentes importantes que mueven la economía y la política del país, apuntaron a que el presidente Mauricio Macri se vea durante el fin de semana obligado a recluirse en la residencia de Olivos, donde hubo prácticamente 48 horas de deliberaciones y un juego de ajedrez que hoy a la mañana terminó detonando en anuncios muy importantes, que como vos planteabas recién los punteó el presidente en un mensaje de aproximadamente 20-25 minutos, y que luego fueron ampliados por el ahora ministro de Economía, Nicolás Duhovne. Lo más importante es la ratificación de que en el Fondo Monetario Internacional, en la renegociación que va a plantear desde mañana a la mañana Duhovne y el ministro y el presidente del Banco Central, Luis Caputo, junto a la cúpula del FMI, tienen que ver con un ajuste muy importante. En esta oportunidad Macri va a ajustar el cinturón sobre todo al sector privado, al sector exportador. Se conoció, se confirmó las novedades que fueron trascendiendo durante el fin de semana de la aplicación de un esquema de un 10% prácticamente, en realidad son 4 pesos por cada dólar, pero para simplificarlo son un 10% para el sector primario y 3 pesos por cada dólar para el sector un poco de la industria, de los sectores que exportan. Evidentemente eso es el parche que ha concebido la administración del presidente Macri para poder cumplir con las demandas de financiamiento para el año próximo. Se dio cuenta Macri, el mercado lo llevó a darse cuenta que por el lado del gasto no iba a poder hacerlo frente y tomó el lado de los ingresos, y en este caso
como dijo hoy el presidente, a pesar de decir que imponerle este impuesto a las exportaciones era muy malo, le pidió un esfuerzo, dijo que estábamos en una situación de emergencia. Claro que ahora hay que ver cuál es la viabilidad y las respuestas de cada uno de los sectores. Por supuesto, a nadie le gusta que le cobren más impuestos, pero es donde ha echado mano el presidente en una situación que ha dicho que era de emergencia, y creo que ahí está la clave, ¿no? Por primera vez Macri admite que está en medio de una crisis, dijo que esta tenía que ser la última crisis, y me parece que de algún modo ahí deja implícito los problemas que tiene de gobernabilidad, y con otra gran medida que más bien de maquillaje, quizás para responder a pedidos no solo del mercado, sino también de parte del establishment de hacer cambios en el gabinete, pero de todos modos hemos ido a una reducción, Federico, pero los nombres son prácticamente los mismos. Podríamos decir que la única concesión que dio Macri cerca de Marcos Peña, un hombre muy apuntado, muy criticado en las últimas horas, es el desplazamiento de los vicejefes de gabinete Lopetegui y Quintana. Ese es un poco el balance de lo principal que dejó los anuncios de Macri y de Duhovne el día de hoy. Clarísimo, Mariano, muchas gracias. Y para seguir analizando lo que pasa en el país, nos acompaña Gustavo Córdoba. ¿Cómo está, Gustavo? Gracias por venir. No, gracias por la invitación, Fede. ¿Qué está pasando con la imagen del presidente? Porque sabemos que es muy importante la comunicación, ¿no? Y lo que piensa la gente de lo que hace más allá de la realidad económica. ¿Qué estás percibiendo vos a nivel de opinión pública? Es muy difícil poder arriesgar que haya subido o haya bajado a partir del discurso, porque estamos prácticamente, te diría, en arenas movedizas. Sí venía siendo una constante la caída de popularidad y la pérdida de imagen positiva. Habrá que ver si este discurso le pone un freno a esa caída y si es el comienzo de una recuperación para la imagen del presidente. Tu evaluación personal de lo que dijo fue, digamos, muy Macri, digamos, ¿no? Equivocándose, no siendo muy fluido, pero siempre hablando con sinceridad, se supone, lo que él plantea hacia el público. Para mí lo positivo está en que ha delineado los grandes trazos de un partido de una derecha moderna. Independientemente de cómo termine su gobierno ni de cómo le vaya en un escenario electoral, me parece que ha quedado claro, a partir de lo que ha dicho, cuáles son los fundamentos, ¿no? Su modelo de país, qué integra su modelo de país, lo ha dejado explícito. Creo que por primera vez, diría en 3 años, ha tenido un discurso realista en cuanto a la composición ideológica de su propia fuerza. Creo que también es positivo para su espacio tener su presencia como líder en un discurso. Me parece que hasta hoy no lo habíamos visto en ese rol. Y todo el mundo se lo reclamaba, ¿no? Básicamente. En términos negativos te diría, no fue un discurso de crisis, creo que la siguen subestimando, la siguen negando. Creo que ahora le dicen emergencia, arrancamos con turbulencia, terminamos en una emergencia, y de una crisis económica estamos pasando o entrando en una crisis política de una envergadura que solamente la evolución de los días que vienen nos lo van a poder determinar. Te diría, Federico, que en un proceso de crisis la clave está en dotar de certidumbre a todo este proceso y a todos los actores. Y prácticamente a partir del discurso de hoy te diría, como no fue un discurso de crisis, no hubo una baja de las incertidumbres. Sí está claro que el gobierno le queda mucho más cómodo el discurso electoral. Creo que si tomamos esto como una pieza, lo vamos a ver más en esa lógica, ¿no? De una cuestión de ir a confrontar y a pedir que te voten. Creo que se falló mucho en la comunicación gubernamental. Acá no hay nada explicitado todavía y eventualmente está, sin ser especialista en economía, creo que las expectativas hoy están por el lado del Fondo Monetario Internacional. Ahora, se hablaba de credibilidad, bueno, de certidumbre, más allá de lo que pueda decir o no Macri, cómo se exprese, hay medidas concretas, digamos, o sea, se bajaron los ministerios, se aplican retenciones. ¿Crees que todavía falta algo? ¿Qué es lo que está esperando el mercado, o como lo querramos llamar? ¿Qué está esperando esa parte que no conocemos, que mueve el dólar, que vende bonos? ¿A qué le apunta Macri o debería apuntarle? A ver, en las entrelíneas hay que leer que el gobierno le falta poder de negociación. No tiene hoy el poder de imponerle a algunos sectores su lógica de realismo. Perdió al radicalismo en el camino, digo, es un dato, ¿no? No hay ningún integrante del radicalismo en el gobierno nacional. Se ha compactado el elenco ministerial, no es que ha habido un recambio de gabinete.
tres grandes figuras, tres primeras líneas de la política argentina le dijeron que no a Macri de integrar el gabinete, básicamente por la presencia de Marcos Peña. Creo que hay mucho ruido todavía en lo que el gobierno muestra hacia afuera y creo que no controla eso. Evidentemente que hay una línea de distorsión de cómo el gobierno cree que es percibido hacia afuera y ahí me parece que hay un enorme problema. Me parece que el gobierno, a partir de esta falta de negociación y la ausencia de una autocrítica, porque fíjate, le echó la culpa a todos factores externos. La única autocrítica que hizo el gobierno fue que pecaron de optimistas en cuanto a la velocidad de los rumbos. Y claramente nosotros lo venimos viendo que desde diciembre el gobierno no para de caer. Y posiblemente si miramos ahora vamos a ver una caída aún más abrupta del gobierno. Y Gustavo, ¿qué pasa con la oposición? ¿Está capitalizando esta situación? ¿Cómo lo ves en los números? Digamos, ¿quiénes emergen como posibles alternativas? Fíjate que el gobierno le quedaría cómodo una confrontación con Cristina. A todas luces el tema de los cuadernos le impactó a Cristina. Pero fíjate que el año pasado el gobierno tuvo que recrear un escenario de confrontación contra Cristina en las elecciones legislativas de medio término y realmente le sacó el jugo porque el desempeño económico del gobierno el año pasado era malo, pero las expectativas eran positivas porque la gente quería dar un mensaje de límite al kirchnerismo. Entonces se nacionalizó la elección y el gobierno le sacó partido. Repetir ese escenario hoy es una utopía para el gobierno. Los niveles de credibilidad que tiene son muy bajos y los principales actores que tiene para protagonizar esta historia son muy cuestionados. Entonces, veo con enorme dificultad que sin acordar con el resto de la clase política, sin una suerte de Pacto de Olivos II, en el cual podamos distinguir a dónde están los límites o hasta dónde se llega y cuál es el Michel Temer de la Argentina, que puede ser el propio Macri, pero evidentemente todavía está especulando con una posible reelección. Entonces, más allá de lo económico, más allá de las medidas, me parece que la confianza también se recrea dando señales políticas claras. O sea que hablar de un escenario electoral hoy es una utopía también, ¿no es cierto? ¿Qué podría pasar de acá a un año? Es imposible. Hoy la probabilidad de que Macri dispute con Cristina un escenario de segunda vuelta es la misma que haya dos peronistas disputando la segunda vuelta. Está abierto a todos. Ese es el grado de incertidumbre que tenemos. Gracias, Gustavo. No, gracias. Seguimos en Voz y Voto. ¿Cuál es el impacto que van a tener las medidas económicas anunciadas hoy por el gobierno? ¿Van a dar resultado para estabilizar el dólar, por ejemplo? ¿Cómo van a impactar en los sectores? Sobre eso vamos a seguir hablando ahora con dos invitados. Un economista, Juan Manuel Garzón, bienvenido, economista del IERAL, de la Fundación Mediterránea, y Enrique Humbert, un dirigente PYME, presidente de la Cámara Argentina de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Exacto, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a los dos. Gracias. Juan Manuel, para empezar con la mirada más macro, ¿qué opinión tenés de las medidas que anunció hoy el gobierno y de que para reducir o para lograr el equilibrio fiscal se haya apelado fundamentalmente a crear un impuesto sobre las exportaciones? Bueno, hoy Duhom ha presentado un nuevo programa financiero, lo ha presentado ante la sociedad y mañana lo va a hacer ante el Fondo Monetario. Para que la gente entienda, lo que ha presentado hoy el ministro es una cuenta, suma y resta, ingresos menos gastos del Estado. Una cuenta que cierra equilibrada el año que viene en lo que se llama el déficit primario y que implica un ajuste más acelerado del que teníamos hasta hace un par de meses. Argentina se quedó sin crédito, el ministro de Finanzas lo sabe, se quedó sin crédito afuera y tiene poco crédito acá adentro también. Así que lo que está tratando de hacer es recuperar esa confianza que está perdida, mostrando que va a poder mejorar ingresos a partir de básicamente la vuelta de las retenciones, un impuesto que había sido eliminado en el 2016, 2015, casi para la mayoría de los productos, hoy vuelve a la escena. Estamos hablando de una transferencia importante de casi 300.000 millones de pesos más que se proyecta recaudar con este impuesto el año que viene. El sector exportador va a transferir 300.000 millones de pesos adicionales a los de este año. Y por el lado de los gastos también, ¿no? Más austeridad en algunas partidas, ajuste de obra pública, reducción de subsidios, etcétera. Lo único que el presidente anunció que va a tratar de mantener son las transferencias más vinculadas a cuestiones sociales.
Toda cuenta es una mezcla de proyección con compromisos. Hay que ver si los mercados creen que en definitiva el gobierno va a poder cerrar los números o no. Hoy subió un poquito el dólar, bajó un poco el índice de acciones del Merval. Yo creo que el mercado está a la espera. Vamos a ver en los próximos días, a medida que se desarrolle la reunión con el fondo, qué lectura hacen los organismos internacionales y en definitiva si se le da nuevamente crédito a la Argentina en la cantidad que necesita de acá al año que viene, ¿no? Bien. Antes de ver un poco el impacto en el sector PYME, esos 300.000 millones que mencionaba, ¿es posible calcular el sector exportador de Córdoba cuánto va a aportar a eso, un número aproximado? Mira, en el caso agro, exclusivamente agro, Córdoba le agrega unos 20.000 millones de pesos a lo que ya venía aportando, pero habría que sumar, cálculo que no he hecho, pero deben ser otros 10.000, 15.000 millones más para el resto de sectores. Es decir, O sea, yo te diría de los 35.000 300 y un 15% van a salir de Córdoba, unos 40.000, 45.000 millones de pesos adicionales van a salir de Córdoba. Hay que decir que el sector exportador está en mejores condiciones que a comienzos de año como para contribuir al esfuerzo que le está pidiendo el Ministerio de Finanzas. El tipo de cambio ha subido mucho, estamos hablando de una devaluación muy importante, que creo que no va a cambiar planes de exportaciones, al menos este año y te diría que en el 2019, particularmente en el sector agropecuario. No, yo no creo que disuada, porque además hoy el tipo de cambio tiene más tendencia a subir que a bajar. Y parte del componente de retenciones que se ha agregado con el anuncio de hoy, su incidencia baja con un tipo de cambio más alto. Entonces es probable que disminuya la incidencia de ese componente el año que viene, en la medida, por supuesto, que no lo cambien, ¿no? Enrique, teniendo en cuenta eso, digamos, por lo menos de lo que se anunció hoy, el impacto fuerte va al sector exportador. Parecería que en alguna medida zafaron en parte las pymes, digamos. ¿Qué mirada tiene de las medidas anunciadas hoy y cómo está el sector pyme? Mira, las pymes representan el 70% de la mano de obra y el 99% de las unidades productivas de Córdoba y del país. Es decir, que cuando vos me preguntas cómo les va a las pymes con el tema de estas medidas, yo te digo depende porque hay muchos sectores que están muy mal, otros que no están tan mal y otros que se ven beneficiados por estas medidas. Me refiero al tipo de cambio alto que estamos teniendo. Y el tema de las retenciones, sí, es un dato, pero fíjate vos que se acaba de anunciar un aumento de 4 pesos de alícuota para las exportaciones, pero en las últimas 6 horas ya la mitad de ese impacto, de esa medida, se licuó. ¿Por qué digo esto? Porque el dólar pasó de 38,40, es decir, 2 pesos, y había un impacto de 4 pesos, con lo cual, esto es lo que creo que está pasando. En la Argentina, en este momento, está todo en materia de análisis, a ver qué es lo que va a pasar. Estamos muy preocupados del sector de las pymes, te vuelvo a decir, la gran cantidad de mano de obra que tiene el sector de las pymes, frente a todas estas medidas y a la falta de certidumbre, están provocando que, por ejemplo, no esté tan claro el tema de las cadenas de pago que se viene... ¿Cuál es el problema más agudo que tienen ahora? ¿Es la tasa no lo del sé 60%? No lo sé hoy, pero claro, con tasa del 60% de referencia, en realidad la tasa a las cuales están financiándose las pymes es superior al 100%. Es lo mismo que le pasa a Doña Rosa con la tarjeta de crédito. Con muchas cosas va a empezar a pasar que se va a poner inviable el tema del financiamiento. Claro. En realidad, el tema de las pymes necesita una agenda de mediano y largo plazo, pero esta coyuntura la deja a muchas empresas pymes en una situación muy delicada frente a esta coyuntura. El tema de las cadenas de pago, el tema del acceso al financiamiento. ¿Cómo está la cadena de pago? ¿Está cortada? A ver, no está cortada, no, te diría que no está cortada. Lo que pasa es que probablemente cada día se esté estirando más. Y ahora, con el tema de la devaluación y el aumento abrupto que ha tenido el tipo de cambio, ¿qué pasa? Muchos mayoristas o muchos fabricantes lo están entregando. Con lo cual, lo que a lo mejor era largo plazo, 90 días, hoy es corriente. Entonces le están pidiendo a una pyme que, por ejemplo, estaba financiándose en algún punto con el proveedor, hoy le están diciendo al proveedor, me tenés que pagar de contado. Entonces ahí se va a poner más difícil la cadena de pago.
Claro, O sea, no hay buena noticia, veamos, no hay buenas noticias. Aparte, la incertidumbre también genera una situación como de estatismo, de esperar en la toma de un montón de decisiones. Y bueno, las pymes en general han sufrido muchísimo esta gran cantidad de crisis y van a seguir apostando. Yo no creo que las pymes paren. Yo estoy hablando con muchos socios estos días y en particular hoy, muchos están decidiendo seguir apostando, seguir con su mano de obra, no parar los procesos. Sí, es un sector que pero un porcentaje, otro agota porcentaje. recursos antes Exacto, de despedir. muy bien. ¿Tiene alguna cifra del mapa de pymes en Córdoba, de cuántas hayan cerrado en lo que va del año? Mira, lo que te puedo decir es lo siguiente, en total en la Argentina hay 850.000 pymes inscritas. En Córdoba estamos hablando de más de un 10% de eso. Cuando nosotros preguntamos a los contadores de nuestro Consejo Académico Profesional, ¿cuántas de esas empresas pueden estar complicadas por la coyuntura actual y como vienen complicándose en los últimos años? Porque hay que ser honesto, los últimos 2 años del anterior gobierno y los actuales 2 años y medio de esto, creo que han ido complicando la vida y la supervivencia de muchas pymes. ¿Qué porcentaje puede estar con una situación de indefensión frente a estas situaciones? Puede ser por arriba del 20%. Este es el dato que creo que hay que empezar a tomar, porque es un dato que va a impactar en lo social. A ver, vuelvo a insistir, el 70% de la mano de obra que vos tenés es pyme. Entonces, cuando vos tenés una situación de crisis en las pymes, vas a tener un problema social en lo inmediato. Un 20% ya en una zona roja, digamos. Es lo que se está hablando. Lo que pasa es que es como por ahí hablaba también Juan Manuel, es difícil en este momento tener datos. Estamos en una situación de parálisis y de análisis, ¿no? Ver qué va a pasar con todo esto. La situación es que muchas empresas vienen complicadas y que esto puede, en todo caso, acrecentar y agotar en algún punto la reserva de las utilidades retenidas, porque, a ver, la pyme no se financia hoy con los bancos o están tomando un crédito para hacer una inversión si no existe. Entonces están viviendo sus utilidades retenidas, al proveedor ya no le pueden pedir crédito, obviamente con el Estado no se pueden financiar porque automáticamente te embargan. Entonces la pyme está en una situación muy complicada. Me parece que hoy, cuando el presidente dijo estamos en emergencia, debería haber dado un paquete para salir al sector productivo y al sector de las pymes. Hubiéramos esperado eso. Bien. Y Juan Manuel, en relación al dólar, vos mencionabas algo de la incertidumbre. ¿Cuándo podemos esperar que esto dé algún resultado? Hay que esperar el resultado de las conversaciones con el fondo, digamos, para que el dólar se estabilice y haya un horizonte algo mayor de certidumbre. Sí, el mercado del dólar hoy está libre, ¿no? Entonces es una cuestión de oferta y demanda. Es clave que por el lado de la demanda la gente perciba que el dólar ya está en un nivel alto. Una característica muy particular de Argentina es que cuando el dólar sube compramos más, digamos, lo cual es raro. Pero cuando se perciba que con este dólar ya ha llegado a un nivel suficientemente alto, me parece que ahí vamos a ver una estabilización. 40 pesos yo creo que es un nivel razonable, ¿no? Es decir, cuando uno hace algunos análisis comparativos, con 40 pesos Argentina ya puede defenderse bastante bien de la competencia internacional, puede salir a exportar. Así que te diría que estaríamos llegando al nivel en donde ir más allá, yo creo que lo veo difícil. Bien, bueno, nos quedamos con eso, dólar a 40 pesos. Muchísimas gracias a los dos por venir. Vamos a seguir ahora analizando este tema con el aporte de Daniel Alonso, editor de Negocios y Agro de La Voz del Interior. La pregunta para vos, Daniel, hola, antes que nada, ¿es posible lograr este objetivo de déficit cero que anunció Duhovne? Bueno, efectivamente es una de las principales preguntas acerca de la viabilidad, una doble viabilidad, ¿no? La viabilidad política por un lado, la viabilidad económica por el otro. Yo creo que a esta altura lo primero que queda claro es que después de 3 años de un fracaso de política de gradualismo fiscal, finalmente ha surgido una especie de hoja de ruta sobre lo que va a ser la terapia de shock para la economía argentina. Lo segundo, que en esa hoja de ruta también está claro, el principal aporte lo va a hacer el sector exportador, beneficiado, por cierto, en las últimas semanas por el tremendo aumento que ha tenido el tipo de cambio en la Argentina, con lo cual entiende el gobierno, hay un colchón importante para poder soportar estas retenciones que ha implementado. Pero lo tercero era esta viabilidad política por un lado y económica por el otro. Si uno ve el Excel del ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne, los números darían redondos y la posibilidad de poder alcanzar ese déficit cero o cuasi cero en 2019, creo que la principal fortaleza que tiene es que
el impuesto de los derechos de exportación es rápido de recaudar y se hace de manera automática. Y allí está concentrado casi la mitad en puntos de PBI de lo que pretende ajustar el gobierno para tener un déficit primario, ¿no? Hay que tener en cuenta esto, un déficit primario de 0, ¿sí? Porque después, por debajo de la línea, hay que seguir pagando intereses de la deuda, que al dólar de hoy, para el año que viene, son aproximadamente 608.000 millones de pesos. Para todo eso todavía hay que buscar financiamiento. Y lo otro importante es que hoy el ministro Duhovne dio un número respecto de las necesidades de financiamiento que va a tener la Argentina para poder cerrar el año, en el año político, ¿no? El de 2019. Son 12.000 millones de dólares por un lado que tienen que ver con letes y 2.500 millones de dólares que hay que salir a buscar sí o sí. La incógnita está dada. Primero, esos 2.500 no es mucha plata, ¿no? Por cierto, pero ¿quiénes nos van a prestar? ¿A qué costo? Y lo segundo, la renovación de letes por esos 12.000 millones de dólares, ¿en qué porción será finalmente efectiva? Lo que queda aún por develar en cuanto a la viabilidad política tiene que ver con el poder de persuasión y de convencimiento en una escala mayor del discurso del presidente Macri y del ministro Duhovne a la oposición, al peronismo en particular, al Fondo Monetario Internacional, con el que se empieza a negociar desde mañana nuevas condiciones, y por cierto a todos los agentes de mercado, porque el termómetro sigue siendo aquí la temperatura del dólar, que no ha cedido más allá de los anuncios del presidente y de que el Banco Central tuvo que salir a vender 100 millones de dólares hoy en la plaza mayorista para evitar que la divisa se siga escapando. Muchas gracias, Daniel. Muy claro. Bueno, para justamente cerrar este bloque en el que estamos hablando de la situación económica, vamos a un tema estructural y muy terrible, ¿no?, de la Argentina y de Córdoba, la pobreza. La Voz del Interior publica un informe de primer plano que muestra cómo ha avanzado la cantidad de asentamientos de villas que hay en la ciudad de Córdoba. Sobre eso preparamos un informe que vamos a ver a continuación. El que tiene dinero, ¿cómo es la forma, el pensamiento del que tiene dinero? Que la gente que vive en lugares así es ignorante. Es el denominador común de la gente, que cuando como mujer tenés muchos hijos, te hacen ignorante. Y no es así. Mis hijos han estudiado, tengo hijos que han estudiado, que están terminando de estudiar, que trabajan. Nosotros hoy estamos peleando por un muro que nos está impidiendo muchas cosas. Lo que pedimos es la urbanización del barrio. El muro porque el muro nos impide salidas a una avenida como es Celso Barrio. Acá somos casi 20 familias que estamos en situación precaria y pedimos que venga más ayuda de Camino a la Sierra, que limpien. Trate de formar una cooperativa para los vecinos porque nadie tiene trabajo acá, cada uno los ayudamos dándole una mano, pero no hay trabajo, encima nadie limpia. Y pedimos que por lo menos el gobierno venga a dar una ayuda, a traer chapa, colcha, alimento para los chicos, porque está dura la situación y muchas veces no salen changas. Sí, en el asentamiento hace poco no se ha incrementado en ranchos, solamente habrá 4 o 5 ranchos que se han hecho de más, pero sí entre las familias hay acomodados de otra parte de su familia que vienen a están muy hacinados, gente que ya no pudo pagar su alquiler o que tenía una casita y le tuvo que vender porque no tenía para comer y venir a buscar el refugio entre su familia. Y el domingo 9 de septiembre van a ser las primeras elecciones de Córdoba y una de las más importantes a nivel nacional también en el 2017, este año tan conflictivo. La ciudad de Marcos Juárez va a elegir a su nuevo intendente y se van a presentar por un lado el actual intendente y por otro lado el candidato del PJ que hoy nos acompaña aquí en Voz y Voto. Eduardo Foresi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
¿Le conviene o no a la parte oficialista de Córdoba que el gobierno esté tambaleando, digamos, que la imagen de Macri sufra tanto? ¿Se puede despegar un poco para provincializar la elección? Yo creo que desde el punto de vista electoral puede tener alguna influencia, pero obviamente que la situación por la que está atravesando el país no le conviene a nadie. ¿Cuáles son tus expectativas para el domingo, digamos? ¿Que la gente tome en cuenta lo que está pasando en el país o que vea solamente lo que pasa en la ciudad? Mira, nosotros venimos trabajando sobre propuestas locales. El tema del escenario nacional es algo que obviamente puede llegar a afectar en las elecciones, pero la valoración a lo que nosotros pretendemos, porque además, digamos, de la lista mía y 2 candidatos más que se presenten, es, bueno, tener una propuesta que sea superadora a la que está teniendo a cabo ahora el gobierno, pero el tema es cierto que el escenario nacional lo vemos más que todo en los barrios que te preguntan o la verdad te muestran la dificultad que tienen, más que todo por el pago de tarifas, ya se está sintiendo la necesidad de trabajo, pero nosotros la dirección que queremos darlo, o por lo menos la estrategia, es de hacer fuerte las propuestas que queremos para Marcos Juárez en estos próximos 4 años si la gente nos elige para que seamos gobierno. Por ejemplo, ¿qué cosas le están faltando a la ciudad y que vos tenés en tu programa de gobierno? Bueno, nosotros lo que estamos planteando básicamente es más en esta coyuntura, es una propuesta de armonizar los impuestos con el gobierno de la provincia de Córdoba, que ya lo hizo Villa María, Río Cuarto y más de 60 ciudades de la provincia de Córdoba, que eso trae un efecto directo de bajar prácticamente el 20% de lo que es el impuesto al automotor, y cuando tienen más de 10 años de antigüedad dejan de pagar. Eso se llama armonización tributaria, y bueno, estuvieron acompañando inclusive intendentes que nos dan la pauta de que al bajar los impuestos no perdés recaudación porque incluís a mayor gente que pueda pagar. Son puntos de vista que inclusive con el actual intendente tuvimos alguna diferencia en el debate porque él tiene otra mirada, pero bueno, obviamente son respetables y cada cual eso lo va a manejar como crea necesario o al quien le toque gobernar. Claro. ¿Cómo están ustedes con los números? ¿Qué números manejan? ¿Cuáles son las expectativas? Sabemos que hay encuestas, sabemos que se mide. Hoy, ¿cuál es el escenario a pocos días de las elecciones? Pues yo creo que puede haber una paridad. No obstante eso, la encuesta que nosotros manejamos es la que tenemos cara a cara con la gente, que es salir a hablarlo, y la verdad que hay mucho respeto, con toda la fuerza política, mucho respeto y la gente nos recibe bien. Y bueno, creo que nos transformamos en una alternativa que sea confiable como para gobernar la ciudad, digamos, no es solamente una lista opositora. ¿Esperan que los acompañen autoridades provinciales en estos últimos días? ¿El gobernador Schiaretti podría ir? ¿Cómo lo ves? No está previsto. Ya estamos prácticamente al cierre, es la cuenta regresiva de la campaña. Y si te pregunto por tu rival, el intendente actual, ¿cuáles serían las fortalezas y las debilidades para evaluarlo? Él nos acompaña hoy, también va a hablar de eso, pero vos, digamos, hablando de que alguien se conoce mucho porque es una ciudad chica. Vivimos cerca. Sí. Viven cerca cada vez más, y además se plantea diferente la campaña en estos tiempos de grieta, ¿no? De tanta polarización. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuál sería tu análisis? Bueno, primero que tengo una consideración especial porque es una persona a la cual respeto, y tenemos, yo desde mi lugar del hospital y él como intendente, tenemos un diálogo fluido, y la campaña no intervino para nada en la relación personal, que si bien no somos amigos, pero es de mucho respeto, inclusive, como te digo, somos vecinos en la ciudad. Con respecto a la gestión, ¿me preguntás? A la gestión sí, si querés hablar de personal también. No, personal no. La gestión, al principio creo que le costó adaptarse, inclusive tenía un gobierno que no era afín. Cuando gana Macri claramente tuvo un momento muy bueno, de mucha valoración, porque en Marcos Juárez nació Cambiemos. El intendente Pedro de la Rosa fue el que le dio la semilla donde después creció Cambiemos, y después justamente lo que por ahí cuestionamos nosotros, que no fue correspondido de la misma forma. O sea, él fue muy importante para el gobierno nacional, pero el gobierno nacional trajo obras y después en el último momento no cumplió, y no porque no haya hecho gestión de la Rosa. Esta es la salvedad que quiero hacer. Perfecto. Bueno, estaremos siguiendo entonces las alternativas del comicio. Un comicio, como decía al principio, importante para
para la provincia y para el país. Muchas gracias. Gracias. Continuamos ahora con Julián, que está con el otro candidato, actual intendente de Marcos Juárez, Pedro de la Rosa. Así es, Federico, me acompaña el intendente de Cambiemos, Pedro de la Rosa, que el próximo domingo va a buscar la reelección. Su rival decía que la Nación prometió fondos que finalmente no han llegado como se habían prometido, más allá de que usted lo gestionó. Sí, no, en realidad lo que se atrasa permanentemente es como cualquier otra obra pública que uno encara con una administración nacional que siempre tiene un ritmo que es mucho más lento al que uno desea. De todas maneras tenemos ya en la obra de viviendas que la Secretaría de Vivienda del Ministerio del Interior nos adjudicó, más del 55% de ejecución hecha. 147 viviendas terminadas, de las cuales hay 15 que están terminadas hasta el techo con todo el revoque, y nos faltan solamente comenzar las otras 53. Yo creo que en definitiva a lo mejor se atrasa un poco, pero el plan está firme, está avanzando y todavía por suerte con esfuerzo de la Nación, con esfuerzo del municipio y también con esfuerzo de las empresas constructoras que están haciendo. La obra está continuando al ritmo que tiene que continuar, pero estimo que se va a terminar. ¿En estos 4 años ha recibido más respaldo en obras de la Nación o de la provincia? Yo creo que en términos dinerarios de la Nación, pero yo no puedo dejar de rescatar que de la provincia ha habido una seguidilla de obras que nos han por supuesto por gestión nos han hecho bien a los ciudadanos de Marcos Juárez, que tiene que ver con el plan Lo Tengo, porque gestionamos y lo terminamos hace poquito. Los 200 beneficiarios de los 200 lotes que se ejecutaron ya tienen la posesión. El centro cívico, donde se trabaja en forma conjunta con la provincia, porque la provincia envía los fondos, nosotros licitamos la obra, adjudicamos, inspeccionamos la obra y al final la entregamos. Como el plan Aurora, o por ejemplo con la avenida de Circunvalación, que cuando el gobernador, que no era gobernador en su momento, estaba haciendo campaña, vino a visitarnos, nos dijo, bueno, ¿qué necesita Marcos Juárez? Y le dije, diputado, en ese momento era diputado, nos falta un cuarto de circunvalación. Bueno, dice, si yo sigo a ser intendente y vos ponés el terreno, la circunvalación está. Y la circunvalación se está haciendo. Creo que hay buen diálogo con la provincia en ese sentido. En la Nación hemos gestionado un plan hábitat, donde hemos transformado un barrio que se llama Barrio Villa El Panal, con desagües pluviales, cordón cuneta, luminarias, veredas comunitarias, y de todas las licitaciones que hicimos, del dinero asignado para esa obra, sobraron 13 millones de pesos que están asignados a hacer obras en otro barrio. Uno de los cuestionamientos que le escuché a Foresi es que durante el kirchnerismo ciudades como Villa María y Leones sacaron mucha ventaja y tuvieron mucha obra pública, y que Marcos Juárez, por ser la primera ciudad donde Cambiemos ganó en la provincia de Córdoba, tal vez no tuvo tanto respaldo de obras de la Nación. Yo creo que era desproporcionada la relación de dinero que enviaban a esas ciudades en la época del kirchnerismo. Yo creo que, me acuerdo que el gobierno de la provincia de Córdoba en aquel momento de la Sota estaba muy enfrentado con el gobierno nacional, y creo que institucionalmente no es lo correcto. Lo correcto es, creo que si queremos ser un país grande, tenemos que medirnos todos con la misma vara y tenemos que ser institucional. El diálogo de nación con provincia tiene que existir, los fondos tienen que ir de acuerdo a lo que establece las leyes, la Constitución, y de provincia tendrán que bajar a los municipios, pero esa relación directa simplemente para castigar a un gobierno provincial creo que no es lo correcto, hay que ser más institucionales. De la Rosa, hoy el gobierno nacional anunció medidas que pueden afectar al sector agropecuario, que en la zona de Marcos Juárez es muy importante. ¿Usted cree que puede tener alguna incidencia en el resultado del domingo? Yo creo que el productor agropecuario se va a quejar. El productor agropecuario de por sí ya es chillón, para decirlo de una manera, pero creo que va a entender, porque
si hay que tomar medidas de esta para salir airosos dentro de un tiempo y mantener el rumbo que este gobierno nacional se encaminó con todos los argentinos a hacer, creo que tiene que entenderlo. Lo que sí tengo muy en claro es que van a terminar aceptando la propuesta porque lo que no van a querer es volver al esquema anterior. El esquema anterior es no exportar trigo, no exportar maíz, no exportar carne. Y hoy es un sistema productivo que está empezando a enganchar los engranajes para poder producir bien. A veces las situaciones climáticas y las situaciones de precios internacionales no acompañan lo que tienen que acompañar, pero eso los productores agropecuarios lo sabemos perfectamente bien, que son las reglas con las que jugamos. Con las que no jugamos son la intervención sistemática y muy grande que tenga el gobierno en este caso en aquel caso del kirchnerismo y en este caso el gobierno nacional, que dentro de todo son mucho más chicas y mínimas que la del interior. Lo que no va a querer este gobierno es que la rueda productiva se pare y que si alguien tiene que pagar, que seamos todos iguales. El 70% de la población de Marcos Juárez no tiene campo, y quizás más. Son industrias, son empleados públicos, son comercios, empleados de comercios, y ellos están sufriendo realmente un ajuste bastante grande y hay un descontento en ese sector. Yo creo que aplicar retenciones a la exportación de los granos, en pequeña medida, hace que esa matriz se invierta y pechemos todos juntos de un carro que tratemos de que no se vuelque. ¿Le hubiera gustado que viniera el presidente a apoyarlo, teniendo en cuenta que es la única elección que hay casi en el país y en Córdoba, por supuesto? Sí, yo creo que el presidente, más allá yo creo que hubiese tenido intenciones de venir, pero más allá de eso creo que está haciendo la política que a todos los argentinos nos conviene a futuro. Argentina, la gran preocupación de este gobierno es sentir de que Argentina tiene que pasar este tramo de esfuerzo para que todos empecemos a pechar parejo. Una de las cuestiones es la situación lamentable de esta economía que hace 2 semanas que no viene y nos viene sorprendiendo. La otra es que yo creo que con idoneidad, con transparencia, creo que con mucha honestidad, le está tratando de transmitir al pueblo cuál es la verdadera realidad del problema y que tenemos que hacernos cargo de que alguna vez no podemos gastar 10 y recaudar 7. Y hace 70 años que Argentina viene gastando más de lo que recauda y no sé si, bueno, pero de todas maneras para cualquier prestamista esa situación es siempre beneficiosa para cualquier persona que le guste prestar dinero, ¿no? Bueno, De la Rosa lo tuvo ahí al frente a su rival. ¿Qué opinión le merece Eduardo Foresi, que es uno de los rivales, el principal rival opositor de la alianza peronismo-vecinalismo? Sí, tenemos distintas posiciones ideológicas en cuanto a cómo gobernar, pero el respeto es mutuo. Yo creo que él tiene una imagen respetuosa hacia mí, yo lo tengo respetuosa hacia él. La campaña ha sido de caballeros, no ha sido agresiva, respetuosa. Creo que hay una adultez y una madurez en el accionar político que sería bueno transmitirlo porque es ejemplo para el resto del país. Hace una semana el gobernador visitó Marcos Juárez, visitó el centro cívico y caminamos juntos el centro cívico porque creo que así corresponde, porque es un edificio para Marcos Juárez. Una pregunta. ¿Es cierto que el gobernador Schiaretti tiene mejor imagen en Marcos Juárez que el propio presidente? No lo sé, habría que preguntárselo a los encuestadores. La verdad que no sé. Bueno, Pedro de la Rosa, muchísimas gracias por la visita y bueno, suerte para el domingo, lo mismo para su rival en la elección del próximo domingo. Le agradezco mucho la posibilidad y bueno, lo estaremos viendo el domingo. Muy bien. Ha sido la palabra del intendente Pedro de la Rosa, que buscará su reelección el próximo domingo en Marcos Juárez. Ahora nos vamos a la última pausa. En el próximo bloque, el Bajo Palabra, que se viene muy caliente.
Final de un nuevo programa de Voz y Voto, llegamos al bloque del bajo palabra, las cosas que se dicen, pero casi no un poco se más distendido que la realidad. Más Sí. distendido, sí, que un país Por que lo viene, menos hasta mañana que abran los viene mercados. sumando días negros, semanas, meses. Bueno, la verdad que es complicado estar en Argentina por estos días, pero es lo que hay, es lo que Es lo toca. que hay. Y a Salir al propósito, exterior está muy caro. aparte. sí, muy, muy caro. A propósito de lo que hablamos hoy en el programa, estuvieron los dos candidatos de Marcos Juárez. Y esta elección se va a nacionalizar, les guste o no les guste a los candidatos, porque es el primer test, digamos, de la Electoral, Argentina, sí. electoral Claro. de la Argentina, importante, una ciudad importante como Marcos Juárez, y nada menos que la cuna de Cambiemos en Córdoba, que después le terminó dando el triunfo a Macri. Así que se espera, nadie quiere aventurarse, pero que haya algún funcionario a nivel provincial o a nivel nacional el domingo. Y también varios medios nacionales que van a seguir, porque es una especie de encuesta real, ¿no? De qué está pasando con la gente con respecto sobre todo a Cambiemos. Así que vamos a estar ahí. Yo creo que va a ser interesante. ¿Cómo me cambió parece. la voluntad, el poder de la coyuntura argentina? ¿Cómo cambió la voluntad, digamos, de nacionalizar? Además me parece que Tal cual. Micro circunscribir esa en la elección. Casa Rosada están necesitados de algún festejo. Claro, sí. Y Claro. a mí me parece, por supuesto, también la gente de Cambiemos es muy mesurada, pero si llega a triunfar Cambiemos, yo creo por lo menos el ministro del Interior se va a hacer un viajecito hasta Marcos Juárez y no habría que descartar presidente? al presidente. Bueno. Hay que ver, por supuesto, Sería- cómo Sí. sigue la semana, si Exactamente. está, digamos, un poco calmo. En una de esas... Algo que no pasa casi Sí. 4 meses, hace 4 Por meses. supuesto ¿no? que también No es hay nada cierto calmo. que en el peronismo, y además de estas medidas que anunció hoy el presidente de la Nación y que van a golpear el sector agropecuario, se han alimentado las esperanzas del peronismo. Y por supuesto, si ganara el peronismo, desde el gobernador, Por eso- todos los funcionarios... Por eso están en decía Marcos que es Juárez. una elección muy interesante y muy importante, ¿no? Y que a pesar de que los candidatos no quieren, se nacionaliza ya, está nacionalizado. Absolutamente se va a hacer. ¿Y qué pasa en Cambiemos, Flor? En Cambiemos, mira, ¿cuál sería la imagen? Un gran signo de preguntas en Cambiemos Córdoba. También como efecto de toda esta situación planteada económica, ¿no? De la coyuntura económica, de cómo se terminó desbaratando todo en los últimos días. Toda esta incertidumbre y la situación, bueno, muy compleja en la que ha quedado la administración de Macri, no hacen otra cosa que correr más aún el arco de las definiciones de las candidaturas a gobernador acá, a gobernador y todo el resto en la provincia de Córdoba. Sin duda. Y bueno, los dirigentes estaban con expectativas, pero todo esta nube de incertidumbre, es lógico, posterga las definiciones. Eso me decía un dirigente que estas últimas medidas anunciadas por lo menos por un mes no se va a hablar de candidaturas. Quizás hasta fin de año. ¿Se acuerdan por del plazo ahí, del Mundial? o el en un año que momento? viene. Se termina el Mundial y ¿Te empezaba. acordás? Y arrancaba la campaña. Se corrió el arco. En el marco que quedó planteado, un poco Negri y Baldassi serían como los que, bueno, por ahí están un poco más preocupados, porque su suerte de alguna manera está atada a la suerte de Macri, a Así cuán es. bien esté su imagen, ¿no? Y Mestre a la inversa, que es el que tiene como la relación más compleja, más distante con la Casa Rosada, de alguna manera Está se bien. ve Bueno, beneficiado Negri por esta ser- situación, por digamos. Por ser el presidente del interbloque Cambiemos, Negri tuvo, digamos, la oportunidad de participar ayer en la Casa Rosada de las negociaciones, que le da un poco, por supuesto, desde su entorno, dicen que es el dirigente cordobés que más cerca está del Pero gobierno depende nacional. qué resultado tengan esas Exactamente, esa por negociación, sobre supuesto. todo la Un visita de gobierno en Duhovne al crisis. fondo, A claro. Mestre por lo pronto le llegó el anuncio de que le van a sacar los subsidios al transporte, Sí. así que no debe estar muy contento, ¿no? Esa es una gran complicación y parece que va a ser de las medidas que ha resuelto el gobierno nacional, la que más va a pegar en la gente va a ser el tema del subsidio al transporte. Es un tema para... Sí. La última que tengo, me decía hoy un dirigente de la Sotista que suele interpretar fielmente el pensamiento del ex gobernador. Tiene acceso al pensamiento, Sí. diría Tiene un acceso viejo al periodista cerebro. deportivo. De la Sota, que está en el exterior, no se sabe dónde, pero dicen que por estos días está en el exterior, que el gobierno nacional perdió otra oportunidad en estos anuncios y en esta reestructuración de gabinete, que en realidad fue achicarse, Sí. pero con las mismas caras, de comprometer, según la lectura que hacen el del azotismo, el gobierno nacional lo podría haber comprometido al peronismo si lo convocaba. Es decir,
Es difícil que hoy el peronismo se sumara al gobierno, pero ya quedaba mal parado el peronismo decirle que no. Por lo menos este de la Sotista dice, en el macrismo no conocen demasiado el mecanismo de la política, porque allí tenía una herramienta muy importante para hacerle por lo menos pagar un costo al peronismo, decirle que no, ¿sí? Convocaba al diálogo, no digo al gabinete, pero sí al diálogo, a sacarse una foto con el presidente de la Nación. Me parece que eso es cierto, es una lectura de un avesado de la política. Y bueno, le cuesta convocar hasta el propio radicalismo, digamos, al presidente, que está dentro de su fuerza. De todos con el peronismo modos, más todavía, sin de embargo, todos modos, en la van retórica... a tener que votar el presupuesto en un plazo no muy largo, sí. o sea, que ahí van a tener que levantar la mano y sí van a tener que acompañar, ¿no? Bueno, habrá que ver, porque ahí hay sí muchos... se va a mostrar una foto o no. Todo depende de cómo se desarrolle la economía en los próximos días, en las próximas semanas. En una situación de crisis, me parece que muchos gobernadores le van a sacar el cuerpo. Ahora, si la economía se estabiliza, me parece que va a triunfar la postura del grupo dialoguista que encabeza Schiaretti y Urtubey, por sobre los duros que encabezan Mansur, el tucumano Mansur, y también el formoseño Gildo Infran y Rodríguez Sá de San Luis. Son los gobernadores más opositores a ponerle el gancho a un presupuesto que, como ya lo anunció el ministro hoy, va a tener un fuerte ajuste para las provincias. Y fue medio contradictoria la retórica de Macri en relación a eso, porque en su mensaje de hoy a la mañana habló de la necesidad de un acuerdo, como aludiendo a eso, básicamente, a apoyo de parte de la oposición. Sí, pero habla de acuerdo, pero en realidad cuando a la hora de las decisiones se queda con síganme el acuerdo, hagan. Nos vamos con un desafío. La semana pasada estaba 32 y hoy está 38. Adivinen cuánto va a estar el lunes que viene. Va a estar al rojo vivo. Hablamos del dólar, el rojo vivo. Nos vamos, esto fue Voz y Voto. Nos esperamos el próximo lunes.